a cada uno una bendecida jornada. Espero que hayan amanecido muy bien y que hoy sea una mañana fructífera en esto que se da en llamar ecología de poblaciones y comunidad. Anoche estuvimos incursionando en la primera parte de la unidad y nos resta la segunda parte para culminar esta unidad que, reitero, lleva por nombre Ecología de poblaciones y comunidad. Entonces vamos a ir viendo poco a poco lo que anoche hemos dado. Reitero yo, el contenido nos pedía hablar de poblaciones, de su concepto, de los atributos de una población, de cómo crece una población. Eso hemos mencionado anoche, hemos tratado, hemos hablado de eso. Hemos también hablado mínimamente ya de la interacción entre dos especies y hemos visto la manera en que las especies de una misma población, que son individuos de la misma especie, interactúan, y también cómo especies de diferentes poblaciones, es decir, relaciones interespecíficas, se van dando. Vimos los tipos de interacción y hoy vamos a seguir con eso, también hablando de comunidades, de conceptos y de las características de una comunidad y de la naturaleza de la comunidad. Entonces, vemos rápidamente lo que anoche hemos hablado. Hemos hablado desde el átomo hasta la biocenosis y la biosfera, ¿verdad? Hemos visto cómo se va constituyendo ese espacio tan importante que en el planeta nos da la posibilidad de observar, en el caso nuestro, las diferentes formas de vida dentro de un ambiente que hace posible con diferentes biotopos la vida en el medio acuático, en el medio terrestre y en el medio aéreo, ¿verdad? Así como hemos clasificado en hidrosfera, litosfera y atmósfera nuestro planeta. Y al existir vida, eso se denomina biosfera. Hemos hablado de población, de los atributos de la población, del tamaño, de la densidad, de los patrones de la distribución de los individuos, de la dinámica poblacional. Hemos hablado de cómo se determina la natalidad, la mortalidad, la migración, que tiene que ver con la inmigración y la emigración. Y también hemos hablado de la estructura poblacional. Finalmente, ya entramos a hablar de la relación entre los individuos y en ese sentido incursionamos en una clasificación básica que tiene que ver con la relación entre organismos de la misma especie y organismos de especies diferentes. Hemos hecho una clasificación muy general, pero luego nos internamos ya hablando de estas relaciones interespecíficas, es decir, de las relaciones entre especies diferentes. Y ahí es donde vimos este bosquejo, en donde hay una relación de diferente vertiente, ¿verdad? Vimos una relación en la que uno de los organismos, a uno de los organismos le es indiferente, aparece el cero entre paréntesis, relacionado con la otra especie que sale perjudicada. También hemos visto la relación en donde una de las especies sale beneficiada y a la otra le es indiferente la relación. También la otra columna en donde una de las especies sale beneficiada y la otra perjudicada. La relación en donde ambas salen beneficiadas y finalmente la relación en donde ambas salen perjudicadas. Y hoy vamos a empezar a hablar de cada una de estas relaciones con estos nombres que eh, etimológicamente significan algo, ¿verdad? Y empezamos a hablar de la antibiosis como una relación en donde una de las especies sale perjudicada y a la otra le es indiferente la relación. Su nombre es particularmente ya, le delata, ¿verdad?, a esta relación,
porque hay una sustancia, en este caso antibiótica, que genera una de las especies en detrimento de la otra. Es así que la antibiosis es una forma de interacción biológica que consiste en la imposibilidad de vivir unos organismos en las inmediaciones de otros, debido a que estos segregan o secretan una sustancia. En este caso, la sustancia es antibiótica, es decir, no permite la vida de la otra especie y provoca la muerte de estos. ¿Me están copiando bien? ¿Me están escuchando? ¿Hay alguna cosa que ajustar? Yo entré de lleno sin preguntarles eso. Si me Súper pueden bien, dar... se te escucha. Ah, ok, ok. Prosigo entonces. Bueno, la antibiosis, como una relación muy particular, tiene un ejemplo muy clásico y es el caso de la penicilina, que es un antibiótico que se utiliza, ustedes saben muy bien, de amplio espectro y se extrajo de un hongo el penicillium, ¿verdad? El penicillium. Y eso le sirvió a Fleming para que sea premio Nobel de Medicina por este descubrimiento en el año 1928. No data de mucho, ¿verdad? Pero es una primera manifestación de la antibiosis, eh, la penicilina, ¿verdad? Y existen muchos otros ejemplos que vamos a ver. Es muy común también entre insectos y plantas hospederas. Hospedadoras dice ahí, pero le llamamos más técnicamente hospederas, de las que se alimentan. Y nosotros le llamamos técnicamente los agrónomos plagas, le llamamos a estos insectos, habida cuenta de que perjudican a las especies causándole la muerte, ¿verdad? Inicialmente a algunos órganos y luego a toda la planta, ¿verdad? Entonces también podemos hablar de antibiosis cuando habida cuenta de que estos organismos secretan algunas sustancias perjudiciales para las plantas. Hay un ejemplo ahí, figura en el material, el eucalipto en este caso, y sus competidores. Secreta también o segrega ciertas sustancias la planta que afecta e impide el crecimiento de todas las demás especies que se encuentran debajo. No siempre es general el perjuicio, pero la mayoría de las especies, en ciertas especies de eucalipto, valga la redundancia también, no todas las especies salen perjudicadas por la secreción de sustancias, nosotros le llamamos alelopáticas, que no permiten la vida de otras especies vegetales, ¿verdad? Bueno, este es el primer ejemplo, ¿verdad? Que podemos ver. Y ahí a la izquierda aparece el hongo penicillium, que secreta una sustancia, este hongo, y que impide la vida en su entorno, sobre todo de algunos tipos de bacterias. Pasamos a la otra relación interespecífica y esta relación se llama amensalismo. Es un tipo de relación también entre especies diferentes que se caracteriza porque uno de los individuos que interactúa sale perjudicado, mientras que el otro que pertenece a la especie diferente, a esa especie le es indiferente la relación, ni sale perjudicado ni beneficiado. Y ahí aparece una planta exótica para nosotros, que es la secoya, muy tradicional en Canadá, por ejemplo, y en otras partes de Europa, aparte de América. La secoya puede llegar a ser tan alta y tan frondosa que no pasa, que no deja pasar los rayos del sol, y esto hace que la vida dentro del sotobosque, sobre todo, se haga difícil. Este hecho hace que muchas de las plantas que podrían crecer en el sotobosque no lo hagan, en la parte baja del bosque. Estas plantas salen perjudicadas, mientras que las secoyas no se benefician ni se perjudican. Es un ejemplo también de amensalismo. Aquí ya no hablamos de una sustancia, sino hablamos de algunas irrupciones de factores ambientales que no permiten que las otras especies puedan desarrollarse. Entonces, a esto le llamamos amensalismo. Bueno, y aquí vemos unos gráficos bien simpáticos, ¿verdad? Porque hablamos de la epibiosis. Siempre hay que analizar la etimología, es decir, la raíz de la palabra, y epi significa sobre.
epi, sobre, y biosis es vida. Un epibionte, del griego epi, que significa que vive encima, en el caso del epibionte, es un organismo sésil que vive encima del otro ser vivo. Eh, el epibionte en este caso, el organismo en ahí como pueden ver, eh, cómo se desarrolla sobre un ser vivo esta especie vegetal, es inofensivo o debe ser inofensivo para su anfitrión. ¿Por qué? Porque de otra manera sería un parasitismo. Es decir, no le tiene que perjudicar la especie que se desarrolle. Sobre todo son especies desde el punto de vista del tamaño y de la forma de vida, son especies inferiores a sus anfitriones. Sus anfitriones son los que les reciben en este caso, son especies superiores relativamente hablando de la forma de vida de las especies. Los ejemplos de epibiontes comunes son algas, bálanos, muchos de los cuales viven en superficie de organismos marinos grandes, como podemos ver ahí, en el margen superior derecho para ustedes, izquierdo creo. Viven sobre organismos marinos más grandes, como las ballenas o tortugas marinas en el caso de lo que vemos a la derecha, en el caso de los manglares, ¿verdad? Es muy simpático esto, pero la epibiosis no solamente se da en estos casos. En nuestras latitudes tiene que ver con los líquenes, por ejemplo. Los líquenes son asociaciones de hongos y algas que viven sobre los troncos de árboles, sobre los troncos de árboles. Tienen esa coloración verde clara, prácticamente. Hay mezcla de alga y hongo, a eso le llamamos nosotros líquenes. Y estos líquenes se constituyen en una sociedad entre algas y hongos para vivir a expensas del tronco de un árbol, que es otro ejemplo de la epibiosis. Otra relación interespecífica es esta relación en la que una de las especies sale ya beneficiada, mientras que la otra permanece indiferente, ¿verdad? Permanece indiferente porque la otra especie prácticamente deja su sustrato nada más. La tanatocresia consiste en el aprovechamiento que realiza una especie a partir de restos, excrementos, esqueletos o cadáveres de otra especie con el fin de protegerse o de servirse como herramienta de estas partes eh, de residuos ya de otras especies. En el caso del cangrejo ermitaño, que protege su abdomen introduciéndose en la concha del esqueleto de un caracol ya que dejó esa parte de su cuerpo y en el que el cangrejo se incrusta para proteger su abdomen, ¿verdad? Entonces encuentra eh, el cangrejo una ventaja al asociarse con esta parte, que es una parte residual de un caracol. Es la tanatocresia. La foresia es otra relación interespecífica en donde una de las especies también permanece beneficiada y la otra ni perjudicada ni beneficiada, a la otra especie le es indiferente. La foresia es un tipo de relación también entre dos especies diferentes, en donde una de las especies sale beneficiada. ¿Por qué? Porque logra ser transportada por el otro. La locomoción en este caso es la forma más típica de manifestación de la foresia, mientras que el otro individuo no es perjudicado. Es indiferente para la otra especie cumplir con el beneficio de la que se incrusta en este caso o se adhiere a la especie para ser transportado. Es de hecho un caso de comensalismo, pero muy peculiar. El ejemplo, vemos ahí algunos ejemplos. Hablemos del ejemplo 2 entre el ácaro y el escarabajo. Algunos ácaros se postran o se adhieren en el abdomen de ciertos tipos de escarabajos que son insectos
para conseguir su objetivo de desplazarse sin gastar energía. Es un caso de foresia. Hay un ejemplo más, en el caso del perro, por ejemplo, al pasear por el campo arrastra en su pelo semillas o partes de plantas que normalmente son semillas. Las semillas, las especies en este caso, aprovechan para distribuir su semilla a más distancia. Es decir, la dispersión en este caso, que es un objetivo de propagación, encuentra su ventaja no solamente en el perro, sino en las especies peludas que arrastran estos órganos reproductivos desde una zona a otras. Entonces, la dispersión es una ventaja que consigue la especie, sale beneficiada, en este caso, la especie vegetal que consigue distribuir a más distancia su semilla, mientras que el perro no obtiene ningún beneficio de ello, ni siquiera tampoco podemos considerar como un perjuicio. Aunque cuando hablamos del capiatí, que ustedes conocen, ¿verdad? Sale perjudicado el perro, que también es una forma de distribución de la semilla, pero hablemos de otras especies en el que el animal en este caso no se perjudica. En ese caso hablamos de foresia. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, como vemos nosotros, el ácaro que trae adherido en su abdomen, el escarabajo, perdón, que trae adherido en su abdomen a los ácaros. Vemos el caso de las abejas que polinizan, en este caso, las plantas y llevan el polen de unas flores a otras. Y también vemos en el caso de las ballenas como el transporte en sí se facilita eh, por medio de esa especie superior. Las otras especies inferiores consiguen trasladarse y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora bueno, esto sigue con el ejemplo, ¿verdad? Pero creo que es suficiente con esos ejemplos. Hablemos ahora del comensalismo, que es otro tipo de relación o consortismo. Nosotros le llamamos también consortismo a la relación que pueda existir entre una y otra especie. En este caso, hablamos del comensalismo, en donde una también de las especies sale beneficiada y a la otra especie le es indiferente la relación. Interacción biológica en la que una especie obtiene un beneficio mientras que la otra ni se beneficia ni se perjudica. Originalmente se utilizó esto para describir el uso de comida de desecho por parte de un segundo animal, como por ejemplo en el caso de los animales carroñeros que siguen a los animales de caza, pero esperan hasta que este primero, los animales de caza, termine de comer y los residuos son los que quedan para los carroñeros. Los individuos de una población aprovechan los recursos que sobran a los de otra población en este caso. La especie se beneficia y la especie que se beneficia en este caso es llamado comensal. Y entonces podemos hablar de una relación entre las aves carroñeras y los animales depredadores, en donde aparece una tercera especie, que es la especie que aparece en escena, pero no dentro de la relación directa, porque hablamos de una relación directa cuando la especie carroñera se beneficia de los residuos que deja el depredador en este caso. Y ahí pueden ver, las gaviotas se aprovechan de los desechos humanos, en este caso, para alimentarse. Y los escarabajos peloteros que aprovechan las heces de los animales para que éstas sean nada más que un descarte, en este caso, por parte de los animales. La relación es positiva para una y no le perjudica a la otra. Existe una suerte de relación nula para una y positiva para la otra. Entonces, ese es el caso del comensalismo. Hablemos en el caso ya siempre perdón, en la que siempre una sale beneficiada y a la otra la relación le sea indiferente. Y nos referimos al inquilinismo. El inquilinismo es un tipo de relación entre dos especies diferentes
en la que una aprovecha de la otra su forma en que vive, utilizando de refugio el residuo de la que la otra especie dejó para alimentarse, por ejemplo, de la madriguera o el nido, o similar en el caso de la otra especie que reciba nada más a cambio, ¿verdad? Aquí pueden ver el caso del inquilinismo. Vemos una ardilla y vemos que esta ardilla utiliza como refugio a un árbol, el tronco de un árbol, en la que la ardilla sale beneficiada porque utiliza de refugio, de nido, de resguardo esta parte del tronco, y el árbol no sale perjudicado ni beneficiado en este caso. Y el caso de la orquídea que utiliza el árbol como sustrato para el aprovechamiento de la luz, por ejemplo. Eso es el caso del inquilinismo. En el caso de las orquídeas se puede hablar también de una epibiosis. ¿Por qué? Porque hay una parte del sustrato de carbono que utiliza la orquídea del árbol. Entonces, parte del árbol también sirve del sustrato mínimamente a la orquídea, pero más se utiliza como inquilinismo. Hablemos ahora de otra especie en donde una se perjudica y otra se beneficia. La primera se beneficia y la segunda sale perjudicada. Se denomina depredación esta relación. Interacción biológica en la que una de las especies, el depredador en este caso, sale beneficiado. Caza al otro individuo, la presa, que en este caso sale perjudicada, para subsistir. Un mismo individuo puede ser depredador de algunos animales y a su vez presa de otros, aunque en todos los casos el predador es carnívoro. Esta interacción ocupa un rol sumamente importante en la selección natural. Vemos nosotros el primer caso, un león cazando una cebra, y en el segundo caso un oso llevando a una morsa, ¿verdad? Creo que es una morsa. Y en ambos casos las especies son carnívoras y estas se alimentan de estas especies consumidoras que normalmente en el caso de la cebra se alimenta de vegetales y en el otro caso se alimentan de especies marinas, ¿verdad? De peces. eh, Ocupa un lugar importante en la selección natural porque las especies tienen que subsistir, tienen que convivir con esta realidad, tanto el carnívoro como el herbívoro, en este caso de la cebra, como para sostener la preservación de la especie y para que tampoco exista una sobrepoblación de una especie en detrimento a otra. La otra relación interespecífica siempre sigue siendo en la que una sale beneficiada y la otra perjudicada, pero le llamamos explotación. La explotación consiste en la interacción de varias especies durante su actividad biológica, que tiene como resultado el beneficio de unas especies a expensas de otras que se ven perjudicadas. Ven el caso de esta ave que pertenece a una especie y se deja alimentar por otra especie que realmente sale perjudicada por todo el gasto de energía que está realizando para alimentar a la otra. En la especie humana le podemos llamar solidaridad a esto, pero en la vida animal esto es explotación. Parasitismo es la otra relación en donde una sale beneficiada y la otra perjudicada. Es un tipo de relación entre dos individuos de especies diferentes en la que una de ellas sale beneficiada y la otra sale perjudicada, aunque normalmente no muere. Hay un perjuicio que no lleva a la muerte normalmente y no se puede comparar a los casos de depredación en donde sí hay muerte por parte de una de las especies. El parasitismo que finalmente puede llevar a la muerte, por cierto, ¿verdad? Pero inicialmente no.
y hay muchos tipos de parasitismos en función a cómo se localiza el parásito dentro de su, en este caso, perjudicado anfitrión, que sería el parasitado. Están los endoparásitos, que son parásitos internos, y los ectoparásitos. Como su nombre lo dice, los endoparásitos viven en el interior del huésped y los ectoparásitos viven en el exterior del huésped. En el caso de los endoparásitos, podemos hablar de las lombrices, por ejemplo, de las amebas, que normalmente viven en el intestino de los animales. Y ahí, en el caso del ectoparasitismo, podemos hablar de pulgas, podemos hablar de garrapatas, etcétera, que viven en el exterior del animal, pero siempre parasitando al mismo. Y aquí están algunos ejemplos de ectoparásitos en el caso ya de vegetales. Podemos hablar de pulgones que son chupadores, trips o pulgones que son chupadores y que son ectoparásitos porque están en el exterior de la especie. En este caso vemos una rama que está siendo prácticamente minada o invadida por pulgones. Después vemos el famoso piojo también, que es un ectoparásito que está en el exterior de la especie parasitada. Ácaros son estos piojos también y eh, otras especies que aparecen, como por ejemplo algunos ácaros que pudieran perjudicar no solamente a especies vegetales, sino también a especies animales. Endoparásitos, ya parásitos internos, vemos la Tenia solium, por ejemplo, que es la lombriz solitaria que puede medir hasta 2 metros en el ser humano y que se contagia del cerdo, por ejemplo. Eh, a bacterias parásitas también vemos aquí. Vemos los Clostridium, ¿verdad? En este caso, el Clostridium tetani es un endoparásito que produce el tétano. Y por eso muchas veces cuando hay una herida profunda y el material estuvo contaminado, pudo haber estado contaminado el material, un clavo o algo, con este microorganismo y puede producir el tétano. Y los virus en general, que también en la mayoría de los casos son endoparásitos. Bueno, pasamos ahora a hablar del mutualismo, ya una relación en donde ambas salen beneficiadas. Esta relación puede ser de distinto tipo según el intercambio que se produce entre estas dos especies relacionadas. Y aparece la relación recurso-recurso, significa que las especies se benefician en función a uno u otro recurso. Un tipo de recurso es canjeado por otro en este caso. Y los Rhizobium, fijadores de nitrógeno en las leguminosas sobre todo, hace que estos se beneficien mutuamente. En el caso del Rhizobium, el Rhizobium obtiene un hospedaje en las raíces de las plantas y estas, las bacterias del género Rhizobium, hacen una fijación del nitrógeno atmosférico a las raíces de las plantas. Entonces hay una fijación de nitrógeno en este caso, por un lado, y por el otro lado, el recurso que utiliza la bacteria es el sustrato radicular como hospedaje. Después podemos hablar de una relación servicio-recurso. La polinización es un ejemplo de mutualismo donde el néctar y el o polen, ¿verdad? Son intercambiados por el servicio de dispersión del polen de la planta. Otro ejemplo es el caso de las hormigas que protegen a los pulgones de sus predadores. Y es un servicio, en este caso, a cambio del rocío de miel o mielada que deja, en este caso, estos pulgones para las hormigas.
Pero el caso más clásico es el caso de las abejas, en donde hay un mutualismo, habida cuenta de que las abejas necesitan del polen, pero también la polinización es un beneficio que recibe la especie vegetal. Relación servicio-servicio es relación entre la anémora que vemos ahí, que podemos ver en el medio acuático, anémora de mar y el pez payaso que intercambian servicios de protección en este caso y se puede hablar de no de intercambio de productos, sino de intercambio de servicio a cambio de protección en ambos casos, ¿verdad? Bueno, después, a ver, este era el ejemplo. Bueno, aquí están las hormigas defendiendo a los pulgones. Habida cuenta que estos pulgones van a generar la exudación de los cuales se van a ir alimentando de estas exudaciones de estas hormigas. Ahora hablemos de una relación en donde ambas especies se perjudican, ambas salen muy perjudicadas. Interacción que se produce cuando un individuo es perjudicado y el otro también. Ambos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema. Esto puede provocar la reducción del crecimiento y las tasas de reproducción, pueden causar la muerte de otros organismos. Una especie entera puede ser apartada de su hábitat ya que no puede competir exitosamente y en situaciones extremas un competidor puede causar la extinción de otra especie inclusive. Cuando dos especies compiten, puede que coexistan, puede que coexistan en el mismo hábitat. Si los recursos mínimos que necesitan o la manera de aprovechar dichos recursos se diferencian o que una especie excluya a la otra del mismo. Entonces se pueden dar esas dos situaciones, la coexistencia o la exclusión. Eso va a depender de cómo se utilizan los recursos y qué suficiencia exista de los recursos. En el segundo caso de exclusión, el competidor más fuerte ocupará por completo el nicho del competidor más débil, conllevando esto a la exclusión de este último, de ese ambiente o de ese nicho. Bueno, hablemos inicialmente de la competencia interespecífica, competencia inicialmente por explotación. En este caso, la competencia en la competencia por explotación, una de las especies consume más eficientemente un recurso y por ello reduce la disponibilidad del recurso para el resto de las especies. Esa es una competencia por explotación. Reitero, en donde una de las especies consume con más eficiencia el recurso en cuestión en detrimento a las demás especies que tienen menos disponibilidad, habida cuenta que las especies eh, son limitadas. Competencia por interferencia, no por explotación, por interferencia. Una especie interfiere directamente en la obtención de alimento, la supervivencia o la reproducción en un miembro de otra especie por medio de actos de agresión o de otro tipo, o cuando directamente impide su asentamiento en una parte del hábitat. En este caso hay interferencia de una especie a otra. Entonces, directamente en la obtención de alimentos normalmente se puede notar esto, que afecta la supervivencia de una de las especies o de un miembro de la especie por medio de actos de agresión o de otro tipo de acción que puede significar la muerte de la otra especie. Y ahí vemos como una hiena o un lobo, creo que una hiena, no permite que la ave carroñera se alimente de el alimento que el depredador ya dejó, ¿verdad? Es una especie que viene a interferir.
porque el depredador habrá sido a otro animal carnívoro, y en este caso la hiena tiene casi una función similar al ave carroñera, porque la hiena también es un animal carroñero que se alimenta de residuos que han dejado otros depredadores. Entonces, en ese caso hablamos de competencia interespecífica, pero por interferencia. En el primer caso hablamos de competencia por explotación. Y hay algunos ejemplos más. Las cabras explotan el pasto compitiendo por el mismo recurso con otras especies herbívoras, dice. En el caso de las cabras que suelen ser bien raboneras y que prácticamente consumen a fondo todo lo que tiene que ver con especies, ¿verdad? Y compiten con otras especies herbívoras. No hablamos precisamente de los bovinos que tienen un régimen un poco diferente a estas cabras, pero sí hablamos de otras especies herbívoras que quedan prácticamente eh, con menos recursos al perjudicarles la forma de alimentación de estos caprinos, en este caso, ¿verdad? Los árboles más altos también compiten por luz con otras especies que ocupan el sotobosque. Es una especie también, es una forma de relación entre las especies del sotobosque y del bosque que compiten por recursos, en este caso la luz, la energía solar que prácticamente es necesaria para la sobrevivencia de las otras especies. Entonces hay una competencia y es explotación este tipo de competencia. Vemos el ejemplo de la interferencia. Hemos hablado, ¿verdad? Las zonas de alimentación de las 5 especies de aves en los abetos están repartidos, minimizando el solapamiento de los nichos ecológicos. Hay interferencia, ¿verdad? En este caso, y vemos cómo aparecen las zonas de alimentación, ¿verdad? De estas aves. En el otro caso, vemos 2 especies de carnívoros compitiendo por territorio de caza o por alimento. Vemos un tigre o un puma, en este caso, con un león, habida cuenta de que el nicho es el mismo, es común, o pueden estar compitiendo justamente por la población que tiene que imperar en esa zona y tiene que ser o una u otra. Entonces hay, en este caso, interferencia de una especie con relación a la otra. 2 especies que compiten por alimento, vemos en este caso la ardilla y la hiena, en este caso también como ejemplo de competencia. Bueno, en general, lo básico, lo fundamental es ver que la competencia por explotación es en virtud de los recursos que son limitados y uno compite por esos recursos. Y por otro lado, por interferencia es cuando ya hay una relación implícita entre una especie y otra por un tercer recurso que necesitan ambos. Bueno, creo que por aquí estamos hoy culminando con esto que tiene que ver rápidamente con la unidad que nos corresponde, ¿verdad? Entonces hay una parte que vamos a seguir hablando en una de las clases sobre las comunidades, ¿verdad? Yo voy a agregar eso, que es un apartado que considero que es pertinente también y vamos a seguir hablando de eso. Pero me interesa mucho que en todo esto que hemos conversado entre anoche y esta mañana, podamos ir un poco recabando lo más importante dentro de la población, diferenciar muy bien qué es una población, cuáles son las características de una población al hablar del tamaño, de la densidad, del patrón de distribución, de algunos principios que hacen a la estructura de la población, como la natalidad, la mortandad, la migración, en términos de emigración e inmigración también, todos esos patrones que hacen a la estructura de una población
es interesante que ustedes vayan recabando, porque normalmente suele ser parte de lo que eh, se suele evaluar, ¿verdad? A ver si quedó algo dentro de nuestra prueba de lectura, yo le llamo, no le llamo examen, el examen parece muy martirizante, ¿verdad? Entonces, hablemos de una prueba de lectura que vamos a ir completando al término de, de la unidad, ¿verdad? Con el trabajo que están haciendo también. Y por otro lado, los tipos de distribución también, la sigmoidea, la exponencial o el tipo de la J, ¿verdad? Y las relaciones interespecíficas e intraespecíficas que vayan manejando. Yo estos materiales voy a dejar plenamente a merced de ustedes para que complementen con otros materiales que también ya estoy poniendo como un recurso bibliográfico que les pueda servir a ustedes, no solamente para la evaluación, sino como un material de apoyo y como un recurso del módulo. Así es que por hoy es todo. Espero que tengan un bendecido resto de jornada, un lindo sábado. Y si hay algo, alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí, estoy a vuestras órdenes. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, eh, estoy pendiente de ustedes. Adelante. Bueno, creo que no hay consultas, nadie. ¿Cuántos estamos en la sala? Así me pueden decir, por favor, si en total cuántos estamos. Ahí veo, estamos 26, ¿verdad? Estamos poco ahí, bro. 26, ¿verdad? 26, profe. 26. Bueno, es la misma cantidad que tuvimos anoche. Eh, Así como les dijo la licenciada, la profesora Fátima, estos materiales, estas ponencias creo que van a estar disponibles también para las personas que no pudieron participar o por A o B motivo, algunos tuvieron algún problema con la conexión, etcétera. Estos materiales van a estar disponibles, aparte de los materiales bibliográficos que van a estar complementando todo esto. Y si hay alguna duda, alguna consulta posterior a esto, estoy presto yo para ello. Tenemos un grupo y en ese grupo podemos ir aclarando algunas dudas, algunas consultas. Lo que les quiero decir es que vamos a tener esta nuestra evaluación eh, y vamos a tener los trabajos, dos trabajos prácticos y la evaluación que vamos a tener puede ser una parcial y una final, pero eso va a depender un poco de la conversación que yo vaya a tener con la parte administrativa de la especialización, ya para ver un poco, estoy preparando ese apartado que tiene que ver con el régimen de evaluación y vayan poniéndose repasando un poco esto todo, que yo creo que la mayoría está en conocimiento de todo lo que hemos desarrollado, pero siempre es importante refrescar un poco la memoria y leer un poquitito esto para familiarizarse nuevamente con el recuerdo nada más y prepararse para la prueba de lectura. Así es que por hoy muchísimas gracias. Si hay algún detalle, estoy aquí pendiente para lo que haya lugar. Ok, gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. A ustedes muchas gracias, a ustedes muchas gracias. Y si la licenciada Fátima o la licenciada Serena tiene algo en particular
que queda por hacer todavía en la jornada. Estoy pendiente. Me despido de ustedes. Estoy por aquí nomás hasta que la administración del aula decida cerrarlo, ¿verdad? Estoy yo pendiente aquí. Muchas gracias. Bendiciones. Buen día, profe. No